Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerlo aquí en la Universidad de la Costa. ¿Me podría dar su nombre completo, por favor? Mi nombre es Pablo Hernández Hernández. Nací el 5 de febrero de 1955 en la comunidad de Jicaltepec. No me crié en esa comunidad, me crié en una pequeña ranchería entre mestizos que se llama Rancho de la Virgen. Posteriormente me trasladé aquí a la ciudad de Pinotepa Nacional. Correcto. ¿Nos podría comentar qué es lo que nos está haciendo el honor de presentarnos, los documentos que nos trajo el día de hoy? Empecé en 1990 como un juego, porque me molestó la palabra, la definición que dieron sobre Pinotepa, le pusieron en el muro de la secundaria Benito Juárez, hacia el cerro de Moronado, que nada tiene que ver con su nombre, con el significado, ¿no? Entonces, esta iniciativa que inicia como un juego, me fue gustando. Como yo nada más estudié la preparatoria, pues no soy profesional. Me costó un poco de trabajo, pero a base de tanta insistencia en lo personal, exigiéndome a mí mismo disciplina, empezaron en primer lugar, mis padres me contaron muchas historias. Mi papá fue un cuentista nato. No supo leer y escribir ni hablar el castellano, pero narraba cuentos de memoria. Heredé algo. Entonces ya traía yo un conocimiento sobre la leyenda, sobre el origen del hombre Ñusabi, que el otro mundo erróneamente llama mixteco. Esa información de momento no me sirvió de mucho, pero dije, bueno, hacia el Cerro de Moronado nada tiene que ver su con su etimología. Entonces empecé a buscar, y resulta que el nombre de Pinotepa Nacional, de Pinotepa, antiguamente fue Do Oyu U. ¿Qué significa? Boca redonda a reducción. Okay. Ya posteriormente le dieron el nombre de No Ocoñibi, Comunidad de los 20 o Donde los 20, porque después de tanta hambruna, masacre de los negros, como pasaron más de 7 epidemias, entonces todas las comunidades grandes que tuvieron, de 15,000, 20,000 familias que tuvieron alrededor, conforme se fueron perdiendo, donde hoy está la pérgola, se llamó Plan del Otate o del Otatal. Donde está la Casa Amarilla, hubo un manantial de agua salubre, una corriente hacia el sol naciente y otra corriente hacia el sol muriente. Esa gente que se salvaron de las epidemias, de todas las epidemias, de una por una le gustó el lugar y se fueron de uno por uno, se fueron juntando y por eso le dieron. Y como el sistema de numeración Ñusabi es vigesimal, cuando llegaron el número de 20, entonces de ahí salió el nombre de Donde los 20 o Donde las 20 personas. Okay. Así fue como nace el nombre de, primero fue Do Oyu U, No Ocoñibi, Pinoyitecpan en náhuatl, porque resulta que el colectivo de supremos servidores comunitarios, que es el Consejo de Ancianos, de los recursos que recababan de la sal, hacían troja o trojes para guardar maíz, frijol, amaranto, y esa reserva, cuando venían ataques de hambruna, repartía una jicarita a las mamás para dar continuidad a la especie. Eso le gustó a los aztecas o los náhuatl, y dijeron, se va a llamar Pinoyitecpan, que quiere decir, Pinoyitecpan es casa de mando que reparte
pinole en tiempos de hambruna para dar continuidad a la especie. De ahí viene el nombre de Pinoyitepan. Ok, esta información que nos está compartiendo viene en los documentos que nos está haciendo el favor de prestar. Viene. Ampliamente, okay. Ya viene, más amplio de lo que le estoy diciendo. Parte de estos son documentos tipo libro, que es lo que entendía hace unos momentos cuando estábamos conversando. Son libros, son una colección de libros que usted escribió, ¿es correcto? Voy a compartir esta información, pero por ejemplo de Pinoyitepan, ¿entendés? Tengo como 12 páginas. Le voy a compartir 3, 4 páginas como una introducción. Entonces, cada uno de los temas que tengo, le voy a compartir como introducción cierta página para que sea una introducción a alguien que le interese. Por ejemplo, le voy a compartir más amplia información en los textos que le digo digitalmente, se los voy a compartir a ustedes. Se lo agradezco. Ahora, quien quiera más información, entonces voy a subir 7 libros, pero eso... ¿Usted? Empecé en 1990. Independientemente de que empecé a obtener, mire, maravillosamente los hermanos comunitarios, he participado en la radio, tengo varias horas de grabación ahí. Cuando mis hermanos comunitarios de mi idioma se dieron cuenta que yo hablaba en la radio, se acercaban a mí y me decían, te voy a contar un cuento, a ver cuándo lo pasas en la radio, te voy a contar un cuento, a ver cuándo lo pasas en la radio. Maravillosamente me han compartido con esa ilusión de que su voz se escuche. Desgraciadamente las instituciones habido y por haber del sistema no nos escucha. Entonces yo ahorita, por ejemplo, ahorita tengo programado grabar programa para radio comunitaria de 1 hora, por lo menos 20, de 1 hora grabado, editado y musicalizado para ir difundirlo a diestra y siniestra por redes sociales. Ese programa se va a llamar Radio Escuela Libre. Me preguntó cuánto tiempo tardé. Empecé en 1990, entonces ahora para poder tener más información he leído más o menos como 250 libros, de diversos libros. Entonces ahí me fui encontrando más filosofía, y eso me permitió escribir más o menos, ahorita llevo como 15 años, de 15 a 20 años que estoy escribiendo, más o menos ya tengo como 12, pero quiero presentar 7 libros. El origen del universo, 250 creencias, el origen del universo y del hombre ñusabi, cuentos y leyendas, 250 creencias ñusabi exclusivamente, el origen de Pinotepa Nacional, origen de Jicaltepec, Pedro Mala, de obras históricas, y tengo varios más que, bueno, pero nada más quiero presentar 7. Cuéntenos un poquito más del concepto del origen del universo. La historia oral o la versión oral de los ancianos ñusabi dice que en un principio no había cielo, no había tierra, no había nada. En los 13 cielos solamente había Sayayana, positivo y negativo, o sea, divinidad positiva y divinidad negativa, pero no había orden. Entonces en los 13 cielos se juntan frente a frente, así como estamos, en cuclilla, y empiezan a platicar y a platicar hasta que llegaron a una nivelación de palabra, es decir, llegaron a un acuerdo. El divino poder positivo va a girar en meridiano, o sea, en esta vuelta vertical, y Yana va a girar en horizontal, que es la cruz, para que hubiera orden, positivo, negativo, va, viene, principio, fin, vida, muerte. Entonces a partir de allí empieza el universo en orden, que a la vez que se niegan a muerte, se necesitan a muerte. En comunión, hasta este momento he podido concluir que este divino poder del universo
en orden y en armonía se manifiesta en todo lo existente donde pongamos los pies. Eso es lo que tenemos, por eso yo le llamo cosmoconcepción, porque uno es la información que me ha llegado y otra es la vivencia que estoy viviendo, que estoy experimentando. No soy antropólogo, arqueólogo, sociólogo, comunicólogo, teólogo. Vivo mi cultura desde adentro. La veo, la oigo, la olfateo, la saboreo y así la expreso hacia el exterior. He llegado a la conclusión, una información que no se comparte no sirve de nada. ¿Para qué la quiero tener resguardada bajo 7 llaves con una vela, no? Entonces la quiero compartir para que el mundo sepa. Me preguntó sobre el origen del universo. Así es. Bueno, pero como tengo, ahí voy a presentar el origen del universo y del hombre Yusabi. Voy a presentar el origen del mestizaje mexicano. Sí. Le voy a compartir el origen de cómo llegaron los primeros negros en esta región. Entonces primero le voy a contar esto, le voy a compartir esta información y al último le voy a compartir el origen de Pinotepa. Entonces nos va a ir compartiendo de pedacitos en pedacitos para que podamos disfrutar todo el concepto completo de lo que usted sabe. Bueno, entonces primero le comparto de Pinotepa. Adelante. Bueno. Para ello ya le dije, en esta región hubieron comunidades, grandes comunidades. Aquí en Yuyaca hubo una población, según Bradomín, de 20,000 familias. Aquí en el Tamal hubo otra comunidad grande. Esta comunidad de Yuyaca, en esa zona de ahí, explotó la Salina Grande. Y hasta hoy el hombre originario la explota. Esta comunidad que estuvo aquí, parece que se llamó Cuauhtlán, en Náhuatl, que estuvo donde hoy está el Tamal, explotó la salina de Corralero, donde está la desviación de la carretera hacia el Ciruelo. Allí está la salina que fue explotada. Esa comunidad explotó esa sal, entonces de ahí sacaron tanta riqueza. Con las epidemias, la más peligrosa que llegó a esta zona fue la garrotazo, trancazo o influencia, no influenza, influencia se llamó aquella época. Okay. Garrotazo porque el influenciado sentía como un garrotazo en la nuca, estornudaba y con un sangrado nasal y ya quien estuviera allí ya decía, Dios te bendiga, hijo o hija, y arrancar a salvarse quien pueda. Así fue como fueron exterminadas ciudades enteras. De una por una le gustó reunirse donde hoy está la pérgola de Pinotepa, ahí se juntaron de una por una. Y como nuestro sistema es vigesimal, cuando dan el número de 20, Jicaltepec, que ya estaba, no se perdió con las epidemias, dijo, si son 20 que se gobiernen solos, porque ellos vienen de comunidades ricas, comunidades gobernantes que saben gobernarse, que se gobiernen solos. Entonces, así fue como se da el origen de Pinotepa, de Do-Oyu'u, Iñu Oku, comunidad de los 20. Do-Oyu'u, o sea, boca a reducción. Gracias. Do-O es tenate, pero Do-Oyu'u, Do-Oyu'u, que quiere decir manantial, boca tenate, o sea, redonda, boca redonda, porque estuvo ese manantial con semejante a un tenate, ¿no? Entonces, boca redonda. Bueno. Entonces, su nombre original fue Do-Oyu'u, Ñu Oco, comunidad de los 20, Pinotepa del departamento, Pinoyictepan en Náhuatl, Pinotepa del Rey, porque resulta que
a Tristán de Anús y Mauleón, que era el hacendado de Cortijos, compró toda esta región. Algunos historiadores dicen que llegó a tener 100,000 cabezas de ganado y otros dicen que llegó a tener 120,000 cabezas de ganado, desde Marquelia, Putla, Tlaxiaco, Justlahuaca, todo eso fue su dominio. Y compró Pinotepa. Pero resulta que salió una cédula real que decía que ningún particular podía tener propiedad por encima del rey, así que le entró la putería y dijo Pinotepa del Rey. Y por eso le dieron el nombre de Pinotepa del Rey. Después cambió Pinotepa del Departamento, Pinotepa del Estado, Pinotepa Nacional, o sea, son nombres que han recibido durante mucho, o sea, a través del tiempo. Entonces el primer nombre de Pinotepa era Pinotepa del Rey. No, bueno, originalmente en Tonsabe es Do Oyuu, No Yoko. Ese fue su primer nombre. Los primeros nombres. Y el segundo nombre entonces y después fueron, cronológicamente fueron cambiando de nombre conforme fue, pues tomando fuerza. Bueno, esa es la versión oral. La versión histórica, anda un documento por ahí que Pinotepa fue fundado en 1765 por la cantidad de 200 pesos. Vino el representante del virrey a medir. Una chingonería de información. Hablan de punto por punto, creo que se juntó Pinotepa, Izcapa, Pinotepa Nacional, Pinotepa, Izcapa, Tlacamama e Izcapa, y fueron a traer a un representante del virrey para que viniera a medir, y pagaron 200 pesos. Pero ese es documento histórico, y eso lo vamos a hablar en otro momento, porque es otra persona quien tiene ese documento. La verdad es muy, muy interesante la información que nos está haciendo el honor de compartir, sobre todo luego para nosotros como para los estudiantes de esta universidad, de la Universidad de la Costa, y creo que también para la comunidad. Nosotros esta entrevista la vamos a resguardar como un enorme tesoro, porque es ciertamente un tesoro oral lo que usted nos está compartiendo en este momento, y estamos infinitamente agradecidos por su presencia también aquí con nosotros.